Pero los pacientes diabéticos normalmente no se presentan con el cuadro que les acabo de mencionar, el dolor, la sudoración, no. Normalmente ellos, igual hasta un 60%, llegan porque sienten el estómago vacío, lo dicen. Tengo como que una incomodidad en el estómago. O sea, el número uno, incluso en causas de muerte, es el infarto agudo del miocardio, que es uno de nuestros principales patologías en el servicio de urgencias. Algunos datos de alarma o algunas enfermedades que son muy comunes en jóvenes es efectivamente un embarazo ectópico. Todo paciente que tenga dolor de estas características que acabamos de comentar y sea diabético, definitivamente no lo piensen. Tienen que acudir a un centro de salud para hacerse un electrocardiograma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Neurovoces, su amigo servidor Fernando Ruiz Balbuena. Hoy estamos pues, muy contentos porque tenemos la presencia de un amigo, de un médico urgenciólogo, de ya, aunque lo vean muy joven, con muchos años de experiencia. Él fue jefe de los servicios de urgencias, de servicios de urgencias de un hospital público de los más importantes de aquí del estado de Chiapas. Mucha experiencia el doctor Iván de Jesús Meda Pereira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y contentos de estar acá. Aquí con este proyecto de Neurovoces, y vamos a hablar de este tema tan importante de lo que son las urgencias médicas, ¿no? Los datos de alarma, los mitos, etcétera, que a la gente que nos ve y nos escucha le sea de mucho interés y que le sea de mucha utilidad, doctor. Sí, sí, claro que sí. Estamos acá para contestar cualquier tipo de preguntas y pues dando tips, consejos que no necesariamente hay que ser médicos para identificar algunas urgencias, como usted dice. Dígame usted, dos, tres urgencias más importantes, de las más importantes, más frecuentes que usted ve, doctor. Normalmente la mayoría de las personas piensan que uno de las patologías más frecuentes son los accidentes y no, realmente no. En nuestro servicio de urgencia, dentro de las primeras dos, tres que tenemos, uno desafortunadamente es el que está en número uno, incluso en causas de muerte, es el infarto agudo del miocardio, que es uno de nuestros principales patologías en el servicio de urgencias. Obviamente, nuestra población en general, la mayoría son diabéticos, hipertensos, entonces una descompensación también de la diabetes, como cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico, hipoglucemia, también es muy común en el servicio de urgencias, ¿no? Las emergencias hipertensivas, los eventos vasculares cerebrales, también es muy ¿A qué se importante. refiere con evento vascular cerebral? Lo que coloquialmente lo conocemos como embolia. Embolias, prácticamente es un flujo insuficiente, transitorio permanente del sistema nervioso central. Se puede manifestar como un tipo de infarto, o sea, y le dejó de llegar sangre al cerebro. Y la otra situación es de que tenga hemorragia también en el cerebro. Entonces, son múltiples patologías muy comunes en el servicio de urgencias, que muchos piensan que el accidente es lo más común y no, la verdad que no. El accidente sí está dentro de nuestras primeras 10 patologías. Por ahí estará por ahí el séptimo, octavo. Sobre todo en jóvenes, ¿no? Jóvenes, definitivamente, exactamente. Normalmente 18 a 35 años, el 70% son accidentes, ¿El factor más definitivamente. importante, el alcohol? Eh, ¿Es uno de los factores más importantes? Claro que sí, el alcohol. También los estupefacientes como drogas, también son las dos causas principales por cual llegan al servicio, pues en efecto en estado etílico prácticamente. Oiga, y los que andan en motocicleta, he visto que llegan dos, tres diarios, ¿no? A Sí, sí, urgencias. es igual, completamente común los accidentes en motocicletas, en carros. Como le dije al principio de la plática, estoy aquí para tratar de dar algunos tips o sugerencias o Eso es lo consejos importante. que no necesariamente necesitamos ser médico, doc. Entonces, definitivamente el usar el cinturón de seguridad en el carro salva vidas. Es algo que ya está y es muy enfático en todos lados. La educación vial como chofer o en este caso como copiloto, realmente ponerse el cinturón de seguridad salva vidas. Y respecto al tema de la motocicleta, ya ve que todo ya es Didis, mandaditos, entonces la población en ese sentido ha aumentado y también aumentan los accidentes. Entonces,
Las personas que manejan motocicletas no tienen idea de que un casco salva vidas, definitivamente. Y a veces ni el casco, No, doctor, claro, depende, ya sí, depende, la verdad, Doc, depende mucho del de mecanismo en el que se, mecanismo sí. del trauma, la velocidad. Normalmente nosotros como especialistas, cuando llega un accidente en moto, que está alrededor de 50 kilómetros por hora alrededor, estamos pensando que ese es un fuerte impacto, que tenemos que investigar si tiene problemas en el cerebro, pulmón, abdomen o alguna otra extremidad que se haya fracturado. Y en el carro normalmente oscila en 70, 80 kilómetros por hora. Entonces ya se considera como un factor de riesgo importante para que tenga algún tipo de lesiones que comprometan la vida del paciente. Qué interesante, ya ha tocado temas que son de interés para todos los que nos están viendo y escuchando. Usted nos dijo que la principal causa o de las principales causas de urgencia médica son pues las cardiopatías isquémicas, el Definitivamente. infarto. Doctor, ¿cómo podemos saber, ahora los que nos escuchan, los señores que tienen 30, 40 años más o más años, cómo pueden identificar ellos que pueden tener un infarto, doctor? Muy, muy sencillo. Antes de dar a conocer los síntomas que manifiesta un infarto, sí es importante considerar y hacer énfasis también que los factores de riesgo son también preponderantes para que nos dé un infarto, ¿no? Entonces, antes de comentar esto, sí me gustaría hacer énfasis en el que el tabaquismo y el alcoholismo son dos de los principales factores importantes para desembocar a un infarto agudo del miocardio. Y también de unos 5 años para acá, unos 5 a 10 años, el sedentarismo, Doc. La verdad, estar mucho tiempo en casa, ver mucha tele, estar mucho tiempo inactivo, también ya está, es uno de los factores principales para el infarto. Bueno, respecto a los síntomas, son muy característicos, muy fácil de identificar. Normalmente, un punto de corte como edad es 40 años. Una persona arriba de 40 años que tenga algún antecedente como diabetes o hipertensión, no necesariamente también tiene que tener diabetes o hipertensión para generar un dolor. Ya las guías nos manejan un disconfort torácico agudo, coloquialmente lo conocemos como un dolor precordial. Efectivamente es en la zona donde está el corazón, ¿de acuerdo? En el pecho, ¿no? ¿Cómo es el dolor? El dolor realmente por la experiencia que me han dado los pacientes, es un dolor jamás experimentado en su vida, es un dolor incapacitante, se agarran el corazón, es desgarrador, Intenso. es doloroso, es muy intenso. Y normalmente este tipo de dolor se va acompañado se corre, el dolor se corre, se irradia, le llamamos nosotros, a lo que es la parte de la mandíbula, de ese mismo lado izquierdo o derecho, y se alcanza a correr también en lo que es en el brazo izquierdo o en la espalda incluso, ¿no? Normal, ese es el principal síntoma, el dolor, que es un dolor como lo acabamos de describir, y normalmente se acompaña de sudoración. Empiezan se ponen fríos los pacientes, Pálidos. pálidos, pálidos, aparte de la sudoración, sudan frío, para que me entiendan, ¿no? Entonces es un dolor de pecho, puede estar en reposo o en actividad que lo incapacita y aparte se camina, se irradia, suda frío y tiene la sensación también de hacer pipí o tiene la sensación de hacer popó. Entonces, esos son los principales síntomas que a la primera, yo siempre les digo a nuestros internos, están en formación los médicos, todo paciente que tenga dolor de estas características que acabamos de comentar y sea diabético, definitivamente no lo piensen, tienen que acudir a un centro de salud para hacerse un electrocardiograma. Entonces, sí, la verdad, gracias por considerar este espacio de mínimo 5 minutos a hablar de un infarto porque es el número uno dentro de las causas de muerte en el servicio de urgencias. La primera causa de muerte La en México primera son los causa. problemas cardiovasculares, Sí, doctor. efectivamente. Entonces, Sí. es muy sencillo identificarlo, dolor. Volvemos a repetir en conclusión, dolor de pecho, sudan frío, sensación de hacer pipí o popó, y ese dolor es incapacitante, incómodo, doloroso. Incluso se agarran con la mano derecha o la mano izquierda en la zona del corazón. Y se irradia. Claro, se corre a la parte de la mandíbula o al brazo izquierdo o derecho. Así es. Doctor, agradezco porque maneja términos coloquiales, porque es un
un programa pues para todos, Claro, claro, sí, para sí, que sí. todos le entiendan, para que sea claro, simplificado, Así ¿sí? es. Pero bueno, cada vez, doctor, se ve infartos en gente más joven, ¿no? Así es. Sí, sí, la verdad, igual la curva poblacional, igual de unos 10, 15 años para acá, sí se ha visto que hay pacientes por debajo de 40 años. Ese es nuestro punto de corte, 40 años. Entonces, por debajo de 40 años que ya empiezan a experimentar datos de clínicamente hablando de infarto y que desafortunadamente lo diagnostican como infarto. Y es por la sencilla razón, porque ellos no son ni diabéticos ni hipertensos, la mayoría. Entonces aquí juega un papel importante la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Em, sí es muy importante hacer ejercicio mínimo 5 días a la semana, lo que equivale a 30 minutos al día. Y siempre les digo, porque a veces se sienten desmotivados, que a veces cuando decimos hacer ejercicios piensan que van a correr. No, solamente tienen que caminar. Caminar, aunque caminen Moverse. moverse 15, 20 minutos, pónganse su tenis con su pareja, con su mascota, solo, con música, caminen 15, 20 minutos y también se sugiere un poco de fuerza muscular. Entonces también el gimnasio bien capacitado, con un personal adecuado, también eso es algo muy, muy bueno para prevenir estos tipos de infarto. Entonces, los por debajo de 40 años se ha visto más por el simple hecho de que somos muy, muy flojos. Pues sí, doctor, es bien importante esos datos que nos da. Doctor, Disculpe que le interrumpa. También es importante mencionar que independientemente de arriba de 40 años o menor de 40 años, también he visto mucho en nuestro servicio de urgencia, lo que también está en boga, el famoso llamado trastorno de ansiedad generalizada. Entonces también ya es un factor importante, lo emocional, lo sentimental, lo psicológico, también juega un factor muy, muy, muy preponderante también para un infarto, porque es un estrés ajeno que no es necesariamente una enfermedad, ¿no? Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada también hay que considerar un punto importante también. y si además es hipertenso y si además tiene Sí, obesidad, no, pues es como ya es como la gotita estamos sumando claro, factores, claro que ¿no? sí, 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 sí. es otra gota más que Y suma. bueno, está el dolor ahí, doctor, se presenta hace 5 minutos. ¿Qué debo hacer? Porque el tiempo se nos dice que desde el momento que inicia los síntomas hasta la atención es muy importante. Efectivamente, normalmente cuando identifican un paciente así, donde sea, puede ser en Cañahueca, en un gimnasio, en su casa, con un conocido, cuando vean ese tipo de sintomatología, es importantísimo acudir a un centro de salud o a algún hospital o a algún servicio particular, donde sea, para que se hagan un electrocardiograma. Normalmente, como médicos especialistas, tenemos hasta 12 horas para poder trombolizar farmacológicamente a un corazón. ¿A qué se refiere cuando habla Trom- de trombolizar? Cuando hablamos de trombolizar es una vez identificado el infarto, normalmente en la mayoría un 60%, una de las arterias coronarias o las arterias del corazón está, vulgarmente dicho, está tapado, está obstruido por materia de colágeno, de fibras, de todo, está tapado por colesterol, triglicéridos, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos trombolizar es tratar de que el coágulo o lo que está tapando esa arteria se desintegre, ¿de acuerdo? Y tenemos 12 horas nada más. Por eso es importante que en los primeros minutos, media hora, una hora, importante llegar al servicio de urgencias para hacerse un electrocardiograma. Entre más temprano trombolicemos ese corazón, Le va mejor. le va mucho mejor, doctor. Mucho, mucho Y mejor. reposo, ¿no? Si sospecha que es infarto, que no se mueva Claro, mientras lo transportan o lo llevan a un hospital, claro, ¿no? claro. Me pueden decir muchas personas, Doc, pero yo vivo en una colonia, está retirado. ¿Cuáles son las medidas que puedo hacer? Lo más sano que pueden hacer, si tiene mucho dolor, pueden indicarle aunque sea paracetamol, nada más. Normalmente hay muchos analgésicos que para el corazón no son buenos, entonces un simple paracetamol que es muy inocuo, muy menos dañino, por así Claro, decirlo, sí. lo pueden dar, 500 miligramos, 1 gramo, pero por favor necesitan moverse a un lado para un electrocardiograma. Sí, para descartar que efectivamente no sea un infarto y para bien del paciente, Claro, ¿no? yo siempre les digo, Sí. el mejor escenario es que
no tenga nada. Sí, Y claro. se le da su manejo para el dolor y a su casa. Y el peor escenario es efectivamente es un infarto que se puede prevenir, se puede realizar, se pueden hacer muchas intervenciones para que ese corazón pues vuelva a ser el mismo de antes, ¿no? Por así decirlo. Por eso es muy importante identificarlo a tiempo. Y claro, hay otras opciones de tratamiento, ¿no, doctor? Cuando se tiene la infraestructura en el hospital y se puede hacer como el Así es. cateterismo, ¿no? Definitivamente. Sí, la medida de rescate es efectivamente trombolizar, lo que les comentaba, desintegrar ese coágulo en el corazón. Y eso en cualquier institución, sea particular o en público, lo hay. Son medicamentos que desintegran efectivamente. Ahora bien, como bien lo digo, es una medida de rescate. El paso a seguir es efectivamente un cateterismo. ¿De acuerdo? Entonces, también es como una indicación absoluta, un cateterismo, Colocan un un infarto. stent. Sí, ¿El sí. stent qué es, doctor? Normalmente, primero para llegar al corazón, hagan de cuenta que agarran una arteria, ya sea la radial, la de la muñeca, para que me entiendan, o a veces se van en lo que es en la femoral. Meten como un catéter y la finalidad del cateterismo es colorear. Hagan de cuenta que le voy a pasar un medio de contraste para colorear todo el árbol de las arterias del corazón. Las Las coronarias. coronarias, efectivamente. Y cuando vemos que, pues aquí no está pasando, digo, eso ya es más de un cardiólogo intervencionista. Y aquí dice el cardiólogo, bueno, aquí no está pintando, no pinta como debe de ser, ahí está la obstrucción. Y efectivamente el cateterismo se basa en a modo muy simple de un stent que tiene un medicamento que aparte que le ayuda a desintegrar ese coágulo donde está el problema, funciona Co- como ampliar la arteria, ampliar un poco más, como que es lo tapado, destaparlo, vulgarmente dicho, pero como con unas herramientas, uf, Como un resortito así que lo exactamente, abre. como un resorte. Sí, Así sí, sí. es. Entonces tiene doble mecanismo, el resorte para abrir las arterias y que salga todo y el medicamento que está Y desintegrando. como un reloj de arena que como si se abriera, ¿no? Así es. Pasa la arena toda. Sí, sí, Sí. claro. Y eso salva vidas, definitivamente. Mi estimado doctor me habló de un cuadro clínico típico, pero también hay cuadros clínicos atípicos, ¿no? Por Claro, ejemplo, hay pacientes que refieren dolor en epigastrio, le llaman ellos boca del estómago. así Es un es. dolor por ahí y que le restan importancia. Bueno, es una gastritis y ya, Claro. y no pasa nada, ¿no? Pero luego pasa, ¿no? Claro, el término como usted lo menciona, típico es algo que no se presenta de forma común, como siempre lo veo, ¿no? Entonces, acá sí es importante a todos los que nos estén escuchando, los pacientes diabéticos principalmente, ellos pueden tener una vida normal, controlada, ¿no? Pero los pacientes diabéticos normalmente no se presentan con el cuadro que les acabo de mencionar, el dolor, la sudoración, no. Normalmente ellos, igual hasta un 60%, llegan porque sienten el estómago vacío, lo dicen. Tengo como que una incomodidad en el estómago, como que algo tengo como un flato, también le llaman, ¿no? Un flato, un aire ahí, que está incrustado en el estómago, así lo comentan, ¿no? Entonces, cuando sea un paciente así diabético y tiene esa sensación, por favor, también un electrocardiograma sin esperar que le duela, que sude frío, no, para nada. Es como muy común que en los diabéticos tengan ese tipo de síntomas. Muchos pacientes con diabetes de manera fortuita les hacen un electro y les descubren que ya tuvo un infarto ahí, un infarto antiguo, ¿no? Así es, eso ya cabe en el rubro de un 5% de que normalmente los pacientes nunca Asintomáticos. asintomáticos, nunca sintieron que tuvieron un infarto. Y no se manifiesta de esta manera por la llamada neuropatía, ¿no, doctor? ¿A qué se Sí, refiere la, eso? la neuropatía normalmente, hablando un poco más de la diabetes, que es lo más común, es la causa más común que presente la neuropatía, es una degeneración progresiva de la sensibilidad, es decir, el sistema nervioso central se controla por unas neuronas, por así decirlo, que ya no tienen la capacidad de poder transmitir ese tipo de sensación, en este caso el dolor. Entonces, en una neuropatía, yo me puedo rozar o me puedo golpear y no siento nada, porque efectivamente esa neurona se va degenerando progresivamente por el problema del control de la diabetes y todo eso. Entonces, en nuestros pacientes diabéticos no presentan dolor, precisamente por eso. Disminuye la sensibilidad. Exactamente. Sí. Pues bueno, ahí tienen toda la información.
con lo relacionado A lo cardiovascular, a que lo es, cardiovascular, que es la causa número uno, acompañado también del cerebro vascular. Doctor, ¿cuál sería la razón por la que un vaso cerebral se tapa con un trombo, como usted decía, o se rompa? ok, mm, juega un factor importante la edad. Como les comentaba, entre más añosos seamos, 40, 50, 60, 70 años, muy probablemente eso se tapa por colesterol, triglicéridos, por grasa, vulgarmente hablando, por grasa. Pero si usted me dice que tengo 30, 20 apenas alcanzando 40 años, ¿por qué se tapa? Aquí también prestarle mucha atención a las drogas. Normalmente las arterias simulan como si estuvieran tapándose por un colesterol, pero no, se tapó por una reacción de cualquier tipo de estupefacientes que tenga. Es diferente. En pacientes añosos, colesterol, triglicéridos, y en pacientes jóvenes, drogas. Y el hecho de que un paciente tenga una crisis hipertensiva y pueda, en todo caso, romper las placas de ateroma, estas placas que están formadas por todo lo que usted ya dijo, pueden romperse y formar un coágulo también, ¿no? Claro, sí, o una de dos, o ayuda a formarlo, o si ya está formado, lo ayuda a romper. Sí. Entonces, de las dos formas es catastrófico porque en una se hace una hemorragia y en la otra es un infarto, es decir, le deja de llegar sangre a esa parte del cerebro o del corazón Cuando se también. habla de un aneurisma en el cerebro, doctor, ¿a qué se refiere? Ok, Un aneurisma que también es causa de que haya un evento claro. vascular cerebral. Respecto allá al tema hablando de los eventos vasculares cerebrales, embolia, para que entiendan, las causas principales es efectivamente, como usted dice, el aneurisma. Si ustedes me preguntan, para los que lo están escuchando, un aneurisma es una arteria, pero se hace como un chipote. Entonces es una bolita, Como una varice en la pierna, ajá, pero más, hagan de cuenta como si ustedes como un ven globito. como un globito, no sé, imagínense a una uva, color uva. Adelgaza la pared del Sí, vaso. sí, claro. Y aparte se enchichona, ¿no? Para que ustedes me digan. Para que ustedes me entiendan, se enchichona como una uva Ok, ok. de color rojo, ¿no? Entonces, ese es un aneurisma. Me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué llega a eso? Volvemos a lo mismo. El sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la Lo diabetes, genético. lo genético también es otro factor. Va muy relacionado los mismos factores del corazón al cerebro. Entonces, eso hace que se pueda formar durante mucho tiempo ese aneurisma, ese chipote, y que desafortunadamente explota. Cuando ese chipote explota, quiere decir que se reventó una arteria del cerebro. Eso es Y puede realmente malo. explotar con más facilidad cuando hacemos un esfuerzo físico. Por ejemplo, hay personas que van al gimnasio Ajá. y ahí pues, se produce el evento, ¿no? Sí, pero no es tan común, no es tan común, fíjese, no es muy común. Le puedo decir, no sé, un 3, 4%. No es muy común que de un esfuerzo físico nos dé una embolia, no. No, que Normalmente, rompa el eh, aneurisma. sí, la presión arterial. La presión arterial es la número uno. La hipertensión arterial es la causa número uno para que exista esta ruptura de las arterias cerebrales. Claro. Sí, y también lo que hablaba hace rato, ¿no? El estrés que vivimos hoy en día. Caray, eso incide en que muchas veces hay una elevación brusca de la TA, de la presión arterial, y nos lleva a este tipo de problemas, ¿no? Fíjese que antes era como como un tabú. A veces nosotros, los mismos médicos, no sé, tendrán unos 5 o 10 años, pudieran haber dicho no, pues agarró muina y le dio una embolia. Llegan los familiares a decir eso. Y el médico dice, no, para nada, eso no tiene nada que ver. No, claro que sí tiene que ver. Hoy en día, cuando un familiar o un paciente realmente le da una embolia, y sí he visto algunos casos que antes de eso tuvieron un disgusto muy fuerte y viene por lo mismo de las descargas adrenérgicas producidas por el estrés, ¿no? Entonces, sí, tener mucho cuidado también, la forma si tienen algún problema, cómo afrontarlos. Caemos en lo mismo, es saber cómo manejar un trastorno de ansiedad generalizada, saber cómo manejar un estrés, y hay múltiples formas farmacológicas, no farmacológicas, terapias conductuales, para poder manejar el estrés. Desde luego. Ese coraje, esa ira, ¿no? Nos puede llevar
algo catastrófico, Así es. indiscutiblemente. Muy bien, doctor, gracias por hablarnos de esto, de esta situación patológica de lo cardiovascular, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora hablemos de algo muy común, la apendicitis. Ok, El abdomen agudo en general, claro. pero una de las causas más, o de los, sí, de los problemas más frecuentes que nos llevan a un abdomen agudo es la apendicitis. ¿Nos puede hablar un poco de la apendicitis? Y también sabemos que se da más en personas jóvenes, ¿no? Jóvenes, efectivamente, niños, jóvenes, es muy común lo que es el apéndice. Anatómicamente es una parte final, por así decirlo, de un sistema eh, intestino delgado que va acabando e inicia otro, que es el intestino grueso. Em, Siempre cuando enseñamos un poco de medicina, dices, pues, ¿para qué sirve el apéndice si nomás me la quitan y me da más dolores? Pero la apéndice normalmente en los primeros meses, en los primeros años de vida, juega un factor muy importante para el sistema inmunológico, al igual que el timo, le llamamos nosotros, que está en la parte del cuello, para que me entiendan. El apéndice es un factor primordial, importantísimo en el sistema inmunológico para crear nuestras defensas como tal. Ahora, llega un momento en el que es claro, efectivamente, ya el apéndice ya dejó de dar esa función inmunológica, pero pues ya está ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya vienen las patologías, principalmente el apéndice, que es una inflamación, nada más es una inflamación secundario puede ser una infección, claro, o algo que se llama fecalito, le llamamos nosotros, que es como una bolita de alimento o una bolita de popó que se llega a incrustar ahí en En la el parte, canalito. en el canalito, efectivamente. Porque ese apéndice que es como una colita pequeña, para que todos nos entiendan, tiene un conductito pequeño y ahí se incrustan, ¿no? Ahí sigue incrustar. Semillitas o lo que usted dice, ¿no? Así es. Y respecto a los datos de alarma, respecto a un apéndice o al abdomen agudo, normalmente un apéndice hasta un 90% es en agudo. 4 horas, 6 horas, 12 horas, ya máximo 24 horas, en el que ya te manifestó ciertos síntomas como la fiebre principalmente y el dolor abdominal. ¿En dónde inicia el dolor, doctor? Normalmente, en la mayoría de los pacientes puede iniciarse el dolor en la zona epigastrio, le llamamos nosotros, donde está la boca del estómago, y se irradia. Al Se, mesogastrio, ah, eh, baja que es un, por el ombligo. exactamente, Ajá. haga cuenta en la boca del estómago, va bajando y se desplaza completamente hacia un lado. Entonces, ese es muy común. Y la fiebre sí es, también va de Hacia un la lado, del mano. lado derecho. Del lado derecho, efectivamente, del lado derecho, en la zona, en el abdomen bajo, vamos a llamarlo así, del lado derecho, sí, perdón, faltó mencionar eso, del lado derecho. Empieza el dolor en la boca del estómago, como a las 2, 3 horas, es que doc, siento que se me corrió el dolor hacia el lado derecho, es muy, muy característico, y ya viene la fiebre. Son las dos cosas que van de la mano en el apéndice. Y de acuerdo a esto que me dice el doctor, error, grave error, tomar un medicamento para el dolor, Sí, un antiespasmódico. Hay que ir al médico antes. así es. Entonces caemos en lo mismo de no automedicarse, porque unos pueden decir, esto ya me ha pasado antes, me voy a tomar una butiliocina, una buscapina, pero eso me ha pasado antes, no les da el derecho de decir, es que esta vez no te va a pasar lo de antes. Puede ser un apéndice y efectivamente no le podemos enmascarar el cuadro con un antiespasmódico, un analgésico, menos antibiótico si estamos sospechando de apéndice, porque no hay otra intervención más que la operación, que si se detecta a tiempo, no pasa absolutamente nada y pueden tener una vida normal igual. Cuando dicen mascarar es que, bueno, le di un antiespasmódico y el dolor ya no es el mismo, disminuye y el médico puede confundirse. Claro, y la infección sigue avanzando Sigue avanzando. a tal grado que se perfora, ¿no? Que ese es el... ¿Cuántos días tendría que pasar, doctor Meda, para que ese apéndice pase de un estado, digamos, aceptable para la cirugía Ok, sin complicaciones a un estado donde ya hay verdaderas ok. complicaciones? La apéndice normalmente en las fases de su inflamación son 4. Entonces, la versión 1 y 2 normalmente se suscitan en las primeras 6, 8 horas, ¿no? O máximo 12 horas cuando lo detectan y bueno, se retira y se opera.
Pero ya una fase 3 4 en donde en la fase 3 ya hay más, ya hay pus, y en la fase 4 está perforado, y es que ya tuvo que pasar mínimo 12 a 24 horas. Es cuando ya el apéndice lo detectan muy tarde y pues se complica definitivamente, ¿no? Y ya hasta usaron hasta Ya antibióticos. todo, antibióticos, analgésicos, que no se sugiere que lo hagan, ¿no? Que no se automediquen, ¿no? Ahora, cuando llegan al servicio de urgencias, digo, también debemos de ser conscientes de que un mal diagnóstico de nuestra parte también puede perjudicar el detectar un apéndice como tal. Entonces, mm, juegan dos papeles importantes, tanto lo médico como el paciente. El médico no se debe automedicar, perdón, el paciente no se debe automedicar y el médico debe estar en sus plenas facultades para poder identificar una patología que Ah, es muy corregible. con la exploración física, con sus laboratoriales, con los Claro, estudios en general y hacer ya el diagnóstico, ¿no? así es. Así es Ujú. que invitándolos, así como comentamos de lo del infarto y el corazón, cuando sea una situación en la que estamos dándole los síntomas de un cuadro de apéndice, igual acudir con su médico, porque la mayoría de las veces terminan con un ultrasonido para poder identificar. Claro. Digo, lo mejor sería que lleguen al servicio de urgencias con el cuadro de apéndice, lo exploren, le hagan un ultrasonido y pues no salió apéndice. Bueno, no pasa Una nada. biometría hemática puede ayudar muchísimo, Claro, ¿no? sí, son como factores de infección. Los leucos nos pueden determinar que hay una infección ahí. Entonces, si va con cuadro clínico de apéndice, llego a la clínica y no tengo leucocitos por la biometría y en el ultrasonido no salió apéndice, pues bueno, se vigila 12 horas, se buscan otras causas y pues a su casa tranquilo, ¿no? Pero más vale siempre pensar mal e ir al médico siempre. Y cuando, doctor, ya esa apéndice está perforada, hay pus en cavidad abdominal, ¿esa cirugía cómo termina, doctor? Mm, sí, sí, fíjense que sí llega a terminar un poco mal dependiendo la edad de los pacientes, ¿no? Cuando es algo joven, eh, se puede llegar a reseccionar o a quitar cierta parte de un intestino. Se tienen que quitar porque ya está infartado, se llenó de pus. Entonces eso se puede reinfectar a la larga, Se se corta corta. y luego se Sí, hacen anastomosis. anastomosis, que es más que nada agarrar una parte de un intestino bueno con otra parte del intestino bueno que queda, unirlos para que nos entiendan. Pero sí, cuando normalmente está perforado, si bien les va, nada más se quita el apéndice, se lava en el sitio donde está comunicado toda la pus que salió ahí y nada más. Pero qué necesidad, ¿no, ¿Qué doctor? necesidad? La verdad que sí, hay que saber, volvemos a la educación de decir, oye, me están dando estos datos de alarmas, voy a un médico, punto y final. Sí, sí. Pues muy interesante. Ahora, doctor, hablemos de las mujeres. Las Ujú. mujeres tienen pues ovarios, tienen útero, tienen un aparato reproductor con una posición anatómica diferente al del hombre, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria. Que nos explicara un Sí, poco esto, claro, doctor. claro. Sí. Dentro de nuestras urgencias, de que podemos pensar que pueda ser una cirugía, también tenemos que dividir el apartado de la parte femenina, como usted menciona, lo ginecológico, algunos datos de alarma o algunas enfermedades que son muy comunes en jóvenes es efectivamente un embarazo ectópico. Un embarazo ¿Qué es un ectópico. embarazo Un ectópico? embarazo ectópico es normalmente, para que me entiendan un poco, cuando el espermatozoide fecunda o llega a colonizar, por así decirlo, al óvulo, se llega y se incrusta de forma natural a un útero. Pero en este caso, cuando está formado, por así, vamos a llamarlo el cigoto, o lo que va a ser el bebé, para que me entiendan, se llega a crecer en las partes de las trompas de falopio, ¿de acuerdo? Ni siquiera llega al útero, es el conducto donde se llega a instalar ahí. Y pues eso no es nada normal y es una urgencia, porque está creciendo como si fuera un bebé, y afortunadamente se tiene que detectar en las primeras 8 semanas, menos de las 8 semanas. De lo Es, contrario, puede no, romper eso hagan de cuenta, para que me entiendan, es peor un embarazo ectópico a un apéndice. Por así decirlo, las dos son urgencias quirúrgicas, pero correría 20 veces más rápido que un embarazo ectópico, ¿no? un choque hipovolémico. ¿Qué es eso, Claro, doctor? normalmente se desangran, pierden mucha sangre, todo nuestro cuerpo es líquido, es agua, pierden mucha sangre y la presión va bajando a tal grado que se puede complicar aún más.
Otras urgencias ginecológicas, aparte del embarazo ectópico, si bien no es una urgencia quirúrgica, sí hay que considerarlo, es algo del famoso llamado síndrome ovario poliquístico, que también puede simular a que si estuviera como un apéndice. Entonces también es otra enfermedad. Enfermedad trofoblástica, incluso la misma menstruación. Claro que la misma menstruación puede simular un dolor tan Dismenorrea. intenso como que puede simular a estas enfermedades que acabamos de comentar. Por eso es importante, volver a lo mismo, acudir a su médico. La enfermedad inflamatoria pélvica, como usted lo comentaba, una simple infección urinaria, una simple infección vaginal, también puede dar datos que se pueden simular algo quirúrgico. Entonces es importante acudir al médico. Pues ojalá nuestros amigos que los están viendo, escuchando, tomen en cuenta todos estos datos para que de aquí en adelante, si no lo tenían, tengan mucho cuidado a la hora Sí, ya. La verdad que parte de la difusión audio digital, periódicos, internet, es precisamente identificar y saber educar y decir que hay muchas enfermedades que pueden Pero, comprometer la doctor, vida. desafortunadamente en internet a veces alguien tiene dolor, molestias, Sí, lee pues en internet hay mucha basura, sí, ¿no? ahí Mucho entramos cuidado, mucho y cuidado. ahí entramos a otro tema que en medicina existe, que es la sugestión, Sí, de decir, bueno, me ha pasado, ¿no? También veo, ¿sabe qué, doctor? Acudí a consulta con usted porque fíjese que mi vecina falleció hace como un mes y que tenía dolor y que bajó de peso y que tenía sudoración. Y doc, yo siento que tengo esos síntomas. Entonces se creen, la sugestión es eso, creen que tienen esa misma enfermedad cuando solamente puede ser algo más psicológico, ¿no? Porque lo están escuchando, lo están viendo y también hay que evitar eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente el Internet, si ustedes ponen dolor del lado izquierdo del estómago, les va a dar muchas patologías que lejos de querer esclarecer las dudas, los va a preocupar más. perfecto. Creo que ese tema queda agotado. Ha dado la información muy concreta y muy importante para nuestro público. Entremos a otro tema que también es muy frecuente, usted lo sabe. Ujú. Las piedras, o sea, los cálculos en las vías biliares. ¿Puede platicarnos un poco Ok, de sí. este cuadro clínico? Igual, hacer un paréntesis a todos los que nos están escuchando, que por eso la plática es muy fluida, que me da mucho gusto porque no tenemos nada improvisado, no hay nada aquí que esté Es que escrito. eso ya está, Sí, ¿no? no, ya está, es una plática fluida que afortunadamente está siendo de mucha información para los que nos están escuchando. Sí. Bueno, respecto a los cálculos, pues, se llama cálculos, piedras, litos, como lo quieran llamar, en el servicio de urgencias sí son muy comunes. Normalmente las dos causas principales es la vesícula y en el otro es las famosas arenillas o las piedras de los riñones. Son las dos causas principales respecto a lo que se llama piedras o litos o cálculos, ¿no? Adelantar de por qué nos da eso, ¿no? Normalmente es por el mal hábito alimenticio que tenemos, la Coca-Cola, las bebidas Los refrescos de energizantes. cola, doctor. Sí, la verdad que sí son muy dañinos, tienen un alto contenido de azúcar y de sal, en este caso el sodio, que es como el principal formador de esas piedras que pues se llegan a incrustar donde sea. A veces se incrustan, a veces están en la vesícula y flotando, ¿no? Sí. Pero si se llegan a atorar en la entrada de la vesícula, ¿qué pasa, mi doctor? Bueno, eso ya sería una enfermedad que se llama pues colecistitis aguda. Simplemente la, la arena o los pigmentos que de por sí deben de circular de forma adecuada o natural en la vesícula biliar, se incrusta porque todos esos pigmentos se juntan y hacen una piedrita. Entonces, cuando se incrusta en esa parte donde tiene que salir, donde se tapa, se inflama la vesícula a tal grado que volvemos como a la misma apéndice. Se acumula, se infecta, se acumula de pus, se perfora. Entonces, Se también hace es, friable el tejido, o sí, sea, se sí, hace muy vulnerable ese tejido que muy puede lábil. perforarse, ¿no? Sí, muy exactamente. Y los pacientes pues, los puedes manifestar se ponen amarillos, doc. La verdad que se Sí, ponen sí. amarillitos, tienen fiebre, tienen dolor. Igual, si uno es en la parte baja del apéndice, lo da en la parte alta del abdomen, es la vesícula. Entonces, Y también, también es un dolor intenso, ¿no? sí, es un dolor, si no bien como el apéndice, sí es un dolor también que puede ser molesto, incómodo.
persistente, que va y viene, ¿de acuerdo? Hasta que realmente, hasta que llega a ser incapacitante incluso el dolor de la vesícula también. Ahora, el dolor también del riñón, de la piedra, del cálculo o la piedrita del riñón, también es muy molesto. Duele mucho. Sí, sí, digo, me han comentado también Sí. que mis pacientes es más doloroso que el de la vesícula, pero también puede ser molesto, incapacitante, te da escalofrío, sudoración fría, o sea, también se manifiesta de muchas formas. Bueno, puede ser que el cálculo esté en la vesícula, como ya dijimos, y tape ahí el drenaje de la vesícula y la bilis que está macerada de la vesícula no drene adecuadamente y por lo tanto, o no drena, pues ahí se inflama, se infecta y las cosas se ponen muy complicadas. Hasta la perforación. Pero luego hay un conducto que viene desde el hígado que se llama colédoco y donde desemboca, entramos ya a otra patología, que también seguramente usted como urgenciólogo ha visto muchas, la pancreatitis. Sí, sí, sí. Normalmente tanto el sistema digestivo, en este caso el páncreas, la vesícula, tienen una finalidad: dar las moléculas encargadas de poder degradar el alimento que está en la parte del intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los alimentos que llegan a desembocar ahí. En el duodeno. En el duodeno, efectivamente. El intestino delgado, para que ustedes me entiendan, el duodeno es parte del intestino delgado. La primera parte. La primera parte, normalmente, digo, a modo de enseñanza, viene de dúo, de 12. Normalmente es como tener 12 dedos en uno mismo, para que es como decir que esa es la longitud como tal, o 12 centímetros, también lo pueden manejar así. Entonces, normalmente cuando el bolo alimenticio para reabsorberse o absorberse cae en el intestino delgado, entonces el páncreas es otro órgano fundamental para proporcionar moléculas que desintegren a ese bolo alimenticio y se puedan absorber de mejor forma. Ahora, cuando la vesícula se tapa o se incrusta por una piedra, no lo deja el intestino, simula como que si estuviera teniendo los alimentos ahí en el duodeno. Y las moléculas como la bilis, que debe de caer en el duodeno, lo simula que está cayendo, pero no está cayendo nada de bilis, porque todo está incrustado, tapado allá arriba en la vesícula. Pero eso el páncreas no lo sabe. El páncreas está diciendo, oigan, a mí me están dando una señal de que tengo que liberar unas enzimas pancreáticas porque tengo que degradar alimentos, bilis, etc. Entonces, cuando las enzimas pancreáticas llegan al intestino delgado para poder degradar parte de la bilis y no hay bilis, esas enzimas pancreáticas juegan un papel ahora adverso a lo que se pueda manifestar. Por eso normalmente la inflamación del páncreas es el resultado de una bilis que no está en el lugar donde debe estar para que se desintegre. Entonces, la secreción constante de las enzimas pancreáticas pues hace que se inflame el páncreas, vulgarmente dicho, se inflame el páncreas. O bien pudiera ser también que algún lito o cálculo de arriba se desprenda y tape el conducto que viene y desemboca en un colédoco que viene del páncreas, ¿no? Así es, de las dos formas. Todo es orificios y todo es conducto. Entonces, de las dos formas, sea y no páncreas puede o drenar vesícula. las enzimas pancreáticas y eso nos lleva también a una pancreatitis, ¿no? Así es, la inflamación del páncreas, que también es otro tipo de urgencias que vemos en el servicio de urgencias. Doctor, ¿y cuál sería entonces el cuadro clínico? ¿Cómo puede saber un paciente que pudiera estar cursando con una pancreatitis aguda? Sabemos que la primera causa, si no me equivoco, doctor, usted me corrige, es la biliar, o sea, Piedras, sí, piedras. Otra sería el alcoholismo, alcoholismo, y medicamentos, la tercera es colesterol y triglicéridos, las exactamente, los dislipidemias. triglicéridos, sí, es cierto. Entonces, ¿cómo puedo saber si pudiera tener una pancreatitis? ¿Qué datos clínicos? El dato clínico fundamental en una pancreatitis es un dolor igual abdominal, pero el paciente se queda como en gatillo, o sea, se queda como en posición fetal. El dolor es tanto que le da como un dolor así de que se quedan como en feto, así arqueado. Se ponen arqueado, un dolor intenso y se suma mucho el vómito o náuseas.
Esta fue la primera parte de Urgencias Médicas con el doctor Iván de Jesús Meda Pereira. Los invitamos a una segunda parte, ya que es un tema bastante amplio. Recuerde, están en Neurovoces y los invito a que vivan una vida saludable. Hasta pronto.